Cuando lo encontrado, le damos lectura en el nombre del Señor. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, qué gran intensidad tiene tu palabra. Cuánta gravedad, cuánto peso de gloria hay en ella. Para advertirnos, para amonestarnos, para enseñarnos, para instruirnos. Y ahora, Señor, es tu voluntad que nosotros escuchemos esta palabra. Y ha sido por tu providencia que hoy estemos sentados bajo este sermón para escuchar, Señor, de aquel gran día, aquel día que nos presentaremos delante de ti y lo que a muchos les ocurrirá. Ayúdanos, Señor, a escuchar con atención. Pon temor santo en nuestros corazones. Danos una mente, oh Dios, para agarrar tu palabra y aplicarla con todo nuestro corazón a nuestras vidas. Y ayúdanos por tu Espíritu Santo, ilumínanos y danos ojos para ver y oídos para oír y un corazón para entender. Lo pedimos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Las advertencias de la gracia. Ya escuchamos el sermón anterior como Jesús advirtió a su iglesia de que si no se arrepentía de dejar su primer amor, que él iba a abandonar la iglesia, iba a abandonar su presencia de esa iglesia, hasta que esa iglesia iba a dejar de ser una iglesia. Y Jesús nos advierte porque nos ama. Jesús nos advierte porque Él desea nuestro bien. Es como cuando alguien va a cruzar la calle y viene un auto y va despistado, uno tiende a gritarle desesperadamente a esa persona, y aunque el ruido pueda ser molesto, pueda ser desgarrador, pueda ser ofensivo incluso para algunos, ese grito viene de la misericordia de un corazón que no quiere que seas destruido. Y esa es la advertencia del Señor para nosotros. Desde la semana anterior a hoy, una nueva advertencia para nosotros, para considerar cuál va a ser nuestro día final cuando nos presentemos delante de Él. La relación que hay entre la fe y las obras es una relación tan importante que nosotros podamos aprender de la Biblia, que si nosotros malinterpretamos la fe, el lugar de la fe y el lugar de las obras en nuestra vida, podemos caer a tremendos abismos prácticos y errores prácticos en nuestro caminar. Si nosotros creemos que las obras son meritorias para nuestra salvación, vamos a vivir toda nuestra vida inseguros, toda nuestra vida preocupados, toda nuestra vida angustiados de no alcanzar el estándar suficiente. Si nosotros consideramos que solo en nuestra vida necesitamos fe en el Evangelio y las obras no tienen ningún lugar en nuestra vida cristiana, viviremos una vida desenfrenada y convertiremos la libertad cristiana en libertinaje. Es tan importante entender cuál es la relación de la fe y las obras, o de la gracia y la ley, que eso tendrá tremendas implicaciones prácticas a nuestra manera de cómo vivimos, cómo nos comportamos. Este pasaje precisamente trata de esta relación, la relación que hay entre las obras y la fe, tanto en los cristianos como en los falsos cristianos. Si este pasaje pudiera ser puesto en una ilustración, yo lo pondría como en la ilustración de un árbol.
un árbol con muchas hojas, un árbol que de lejos parece ser un árbol frutal, un árbol que cualquiera que lo mira dice voy a hallar fruto allá. Pero una vez que se acerca y mira entre las hojas, se da cuenta que es pura apariencia nada más y que no hay frutos en él. Para lo único que sirve un árbol con muchas hojas es para ser cortado y echado al fuego, porque no tiene fruto. En esta advertencia del Señor, en esta porción de las Escrituras, en estos 3 versículos, el Señor va a advertir acerca de que hay muchos que creerán en el último día estar dentro y se encontrarán con la tremenda sorpresa de que estaban fuera. Eran un árbol con muchas hojas, mucha apariencia, pero no había sustancia en ellos. Esta poderosa porción de la Escritura se encuentra en la conclusión del Sermón del Monte. El Sermón del Monte va del capítulo 5 de Mateo al capítulo 7, donde el Señor da instrucciones a sus discípulos de cómo debe ser la vida de un cristiano, cómo debe ser la vida de los ciudadanos del reino de Dios, de aquellos que han sido salvos solo por gracia, cómo ellos se comportan en este mundo. Mateo capítulo 5 al 7, el sermón más poderoso de toda la historia. El Señor en este sermón abarca muchas áreas, es como una gama que va por distintas áreas de la vida. Entonces, al final de este sermón, que es capítulo 7, versículos 13 al 28, en la conclusión de este sermón, Él da 4 advertencias acerca de cuál es la respuesta que deberíamos tener ante su predicación, ante sus palabras, ante su evangelio. ¿Cuál es la respuesta que deberíamos tener? Y él lo presenta a través de 4 figuras. La puerta estrecha, el camino estrecho y la puerta ancha y el camino ancho. ¿Cómo inicia el camino? A través de la puerta estrecha o a través de la puerta ancha. Luego él da una advertencia acerca de los falsos maestros. ¿Se acuerdan cuando hablamos del discernimiento espiritual la semana pasada? Es muy importante reconocer a los lobos vestidos de ovejas. Por sus frutos los conoceréis. La tercera figura es precisamente la que leímos. Cuando Él nos lleva ya no al principio del camino, ya no en el camino, sino al final del camino, cuando nos encontraremos con Él en ese gran día, en ese gran juicio, delante de ese gran trono. Y finalmente Él habla de 2 casas, ¿no? Una edificada sobre roca, otra sobre arena, ya recuerdan, ¿cierto? Y Él compara a aquel que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, versus aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Entonces, estas 4 figuras, que son similares, es su conclusión para decirnos, la palabra que yo digo no puede quedar en el aire. Tiene que producir algo en tu vida. Y hay 2 opciones simplemente. En toda la figura hay 2 opciones. O te vas por un camino o por otro. ¿Tienes fruto o no tienes fruto? ¿Vienes al Señor o te apartas del Señor? ¿Eres una casa cimentada sobre roca o sobre arena? Solo hay 2 caminos. Solo hay 2 opciones ante la palabra de Jesús. O la recibes y la practicas, o la rechazas y te olvidas. Son similares estas advertencias, porque hacen una clara distinción entre aquel que es salvo y el que no es salvo. Entre aquel que está perdido y aquel que ha sido encontrado. Pero fíjense en esto, muchas personas que están perdidas y no son salvas, adivinen qué, iban a creer que estaban en el otro grupo. Hay muchas personas que llegarán engañadas al juicio final. Muchos. Dice ahí, muchos me dirán en aquel día. Entonces, este pasaje es una advertencia y tiene una gran solemnidad, una gran intensidad
gravedad para nosotros. Así que yo ruego al Señor que podamos escuchar con atención, porque esta es una palabra de misericordia para nuestra vida, porque todavía no hemos llegado a este día. Entonces, que Él nos haga saber cuál no es el camino que debemos tener antes de llegar a este día, es una gran misericordia para nuestra vida. Porque hay muchos que nunca escucharán lo que este pasaje realmente significa y llegarán engañados dentro de las iglesias y fuera de las iglesias. ¿Quiénes son entonces estas personas de que está hablando acá nuestro pasaje, versículos 21 y 23? ¿Quiénes son los excluidos? Son personas que profesaron la fe. Una profesión externa de fe no implica que necesariamente vamos a ir al cielo. Estas son personas que han confesado el nombre de Jesús como Señor. Estas personas no son ateos, no son incrédulos, ni siquiera son gente que no cree en la divinidad de Jesús, porque al llamarle Señor, Señor, ellos están reconociendo que Él tiene autoridad divina. Las personas que están hablando, que está hablando este pasaje, es gente que ha ido a la iglesia. No es gente que no sabe de la iglesia. De hecho, son cristianos, profesantes. Entonces, este pasaje es muy atingente para nosotros. Porque todos acá estamos dentro de una iglesia. Este pasaje habla de alguien que está dentro de la iglesia, que estuvo toda su vida dentro de una iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Porque le dice, Señor, Señor. Lo conoce. ¿Sabe quién es? Señor, Señor. Es un lenguaje familiar. Es casi cristianés. Los incrédulos nos llaman a Jesús Señor. Somos nosotros los que le decimos que Él es el Señor. Ellos tienen un vocabulario cristiano. Son cristianos nominales, profesantes. Están dentro del grupo eclesiástico y están dentro de la iglesia. Ese tipo de personas son las que aquí van a ser expulsadas. Es gente cristiana, es gente bautizada, es gente que venía a la iglesia. ¿Cuáles son las características de su fe? Porque ellos profesan tener una fe, por algo le llaman Señor. Primero, su fe es pública. Es pública porque ellos han hecho cosas por el Señor. En tu nombre profetizamos. Entonces todos saben que ellos son cristianos. Los compañeros de trabajo saben, sus vecinos saben, todo el mundo sabe que es cristiano. Es una profesión pública. Pero no solo es público, es fervoroso porque le dicen Señor, Señor. Es una declaración íntima. Es como si lo conocieran de verdad. Señor, Señor. Una declaración fervorosa de la divinidad del Señor. Además, su declaración es muy ortodoxa. No estamos acá hablando de mormones o de musulmanes. A propósito, los musulmanes no crean que Jesús es el Señor. Es gente cristiana. Gente que parecía ser cristiana, se vestía como cristiano y iba a la iglesia. Entonces ellos tienen una profesión pública, fervorosa de que Jesús es el Señor. Pero no solo eso, sino que en ese día cuando ellos se encuentren con el Señor, lo primero que ellos le van a decir al Señor va a ser, mira lo que hicimos. En tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu mira todas las cosas que hicimos por ti. Y ellos se frotarán las manos. Este es nuestro ticket para el cielo. Haber hecho tantas cosas por mí. ¿Cuántas cosas has hecho tú por mí? Tal vez muchas. Estas personas hicieron mucho por el nombre del Señor. Y sin embargo, fueron al infierno. Cosas religiosas. Profetizamos en tu nombre. Recibí revelación directa para hablar
en el nombre del Señor. En nuestros días eso sería como la predicación. Los profetas eran predicadores. Los profetas del Antiguo Testamento me refiero. Tal vez ellos dieron poderosos mensajes, hermosos, muy ortodoxos y verdaderos. Predicaron la verdad públicamente. Pero aunque hablaron de Dios, ellos no conocían. Incluso pudieron ser instrumentos para que otros fueran salvos, pero ellos mismos no haberlo alcanzado. Un hombre puede ayudar a otros a ir al cielo y él mismo estar excluido. Hay un puritano llamado Richard Baxter que le decía a los pastores de su época: ustedes predican a los demás y no se predican a ustedes mismos. Y le dicen: mueres de inanición, en tanto ofreces el pan a otros. Mueres de hambre cuando tienes el pan en la mano. Porque si nosotros hablamos a otros, pero nosotros no nos predicamos ese mensaje a nosotros mismos, ni creemos ese mensaje, entonces podemos ayudar a otros, pero perdernos nosotros mismos. Podemos dar de comer a otros, y esta es una gran advertencia para los pastores, para los que predican la palabra, pero también para los que evangelizan. Porque le hablas a los perdidos acerca de Jesús, pero has tú entregado tu vida a Jesús. Eres tú un discípulo de Jesús. Mueres con el pan en la mano, decía. Ofreces el pan a otros y tú mueres de inanición, porque no pruebas lo mismo que ofreces a otros. Profetizaban en su nombre, pero profetizar no es sinónimo de entrar al cielo o conocer a Dios. Balaam profetizó. Caifás profetizó. Saúl profetizó. ¿Son los dones garantía de salvación? Puede tener muchos dones, no es garantía de que eres salvo. Judas, ¿cuántos demonios ha hecho Judas? ¿Cuántos milagros hizo Judas cuando fue con los 70? ¿El Señor lo mandó? ¿Iba Judas ahí? Señor, los demonios se nos sujetan. Probablemente fue Judas quien dijo eso. Obviamente eso es una especulación. Pero Judas lo hizo. Judas Iscariote era salvo Judas. En tu nombre, por tu gloria, por tu reputación. Podemos hacer muchas cosas por Dios, pero eso no asegura morar para siempre con Él. Entonces, esta es una gran advertencia en que nosotros no debemos descansar. No debemos descansar nuestra salvación en un comportamiento externo o en privilegios externos que tengamos. No sea que seamos engañados. Y ese es el punto de todo este mensaje. Ellos llegaron engañados al día final. Llegaron con una mentira en la mano derecha. Hicimos esto en tu nombre. No sea que nosotros también seamos engañados. Y creamos que por el hecho de haber hecho una oración, Señor, Señor, o de haber hecho cosas por Jesús, por su nombre, tengamos el acceso a la vida eterna por el mero hecho de haber hecho esas cosas. El punto de esto es que todas esas cosas pueden ser hechas sin un corazón convertido. Se puede fingir el árbol con muchas hojas, pero sin fruto. Se puede aparentar ser cristiano. Se puede, es posible. Estas personas que están acá son falsos cristianos. Entonces, esto es una advertencia para nosotros, para no engañarnos en que tener cosas para Dios sin un corazón para Él, sin obediencia en nuestra vida, estamos edificando nuestra casa en una arena. Y cuando venga la prueba en el juicio final, nuestra casa será destruida. Y eso es lo que Jesús está diciendo. No te confíes
de las cosas, los privilegios externos. Venir a la iglesia, hacer cosas de cristiano, no te asegura la vida eterna. Son nada más hojas, no son la garantía. No confíes en el hecho de que el cristianismo es un ritual, una vestimenta, una forma externa de vivir. Todas esas cosas son nada más hojas. Las hojas son Señor, Señor. Las hojas pueden ser servicio cristiano. Las hojas pueden ser incluso haber predicado y enseñado toda la vida la palabra de Dios. Pero eso no nos asegura la vida eterna. Y esto en términos actuales sería algo así como, Señor, yo siempre fui a la iglesia. Tengo, gracias. Señor, yo enseñé en las escuelas dominicales. Señor, yo iba a los servicios. Las actividades que hacía la iglesia, yo iba, Señor. Yo ofrendé, Señor, por causa de tu nombre. No evangelizamos por tu causa. ¿No fuimos a los grupos en casa? Tenemos 2. Señor, yo fui a todos los viernes, no falté ni uno. Jesús afirma que las personas pueden llegar engañadas a su tribunal y pensar que van a entrar al cielo cuando están fuera. Pero como yo he dicho, esto es una advertencia misericordiosa de su parte, porque aún no hemos llegado a ese día. Entonces Él nos advierte cuál es la actitud que debemos evitar. Esta actitud nosotros debemos evitar en nuestra vida. La actitud de creer que por cosas externas Dios nos va a recibir. No es así. No es así. La sentencia final, versículo 23. Aquí se cae la cortina. Se disipan las nubes. Hay un sermón puritano de este texto que dice, cuando los hipócritas son descubiertos. Precisamente esta es gente hipócrita. Y el Señor les declara, entonces les declararé, declarar, traer luz, traer claridad. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Esto, hermanos, es una sentencia judicial. Es un veredicto de parte de Jesucristo. Nunca os conocí. Nunca. Ni por un segundo. Ni por un segundo, hermanos. Ni por un segundo. Esto echa abajo, hermanos, la doctrina de que, ay, Jesús te conoce, tienes tu salvación un tiempo y después no, después sí, después no. ¡Nunca! No es que la tuviste y la perdiste. ¡Nunca te conocí! Aunque tenía muchas cosas, pero ninguna de esas cosas te asegura la vida eterna. Nunca te conocí, ni por un breve segundo. Ahora, el conocimiento que está hablando acá claramente no tiene que ver con conocimiento mental, pues el Señor los conoce plenamente, conoce sus pensamientos, sus motivaciones, conoce todo de ellos. El conocimiento que está hablando acá es un conocimiento de relación íntima. Adán conoció a Eva y concibió y dio a luz a Abel. Es conocer de una relación íntima, de una relación experimental. Nunca tuvimos relación en el fondo, dice Jesús. No sé de dónde eres. ¿Quién eres? No te conozco. Nunca te conocí. Relación íntima, conocimiento personal. Él desnuda a estos hipócritas sus oscuros secretos y detrás de su profesión, detrás de la vestimenta, detrás de la máscara, cae la máscara, no son suyos.
aunque creían ser suyos. No son de él. Nunca te conocí. No eres mi oveja. Cae la máscara. Y qué palabras tan terribles, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes no son hipócritas. Y yo he visto el fruto de Dios en ustedes. Sin embargo, yo quiero que pienses, si Jesús te dice estas palabras, cuán doloroso es para el corazón. Es terrible. Nunca te conocí. Nunca tuvimos relación. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Perdona, nunca te he visto. Son tan terribles. Yo nunca morí por ti. Yo nunca tomé tu nombre. Yo nunca hablé contigo. Yo nunca te consolé. ¡Nunca! La sentencia final de los hipócritas será nunca te conocí. Nunca. ¿Cuál es la advertencia? Se pueden tener muchas cosas aparentes sin ser en realidad parte de su rebaño. Él da cuál es la marca de ser parte de su rebaño. Ya voy a ir ahí. Pero una pregunta importante para hacernos nosotros hoy es, ¿me conoce Jesús de una manera íntima? Él sabe quién soy. Obviamente Él sabe que soy en el sentido de que Él es omnisciente, pero no está la palabra conocimiento usada en ese sentido, sino en un sentido de relación personal, como yo muchas veces les he dicho en este púlpito. Es algo entre tú y Jesús. El que tenga sed, venga a mí y beba. Es algo con Él. No es algo con una denominación, con una iglesia. Es personal entre tú y Jesús. ¿Te conoce Jesús? ¿Conoces tú a Jesús? No que sabes el hecho histórico de que vivió y fue crucificado. Lo conoces, está, vive en ti. ¿Te conoce Él a ti? No estoy hablando del Dios de tu papá, del Dios de tu esposo, del Dios de tu esposa, del Dios del pastor. Estoy hablando contigo. ¿Qué hay de ti? ¿Te conoce Jesús personalmente? ¿Conoces tú a Jesús personalmente? Pero el fundamento de Dios está firme, según de Timoteo 2:19. Conoce Dios a los suyos. Conoce Dios a los suyos. Dios conoce a sus ovejas. Conoce a los que son suyos. Conoce a los que compró con su sangre. Los conoce. Saben que son de Él. Y hay evidencias de eso. Y eso es precisamente lo que de este pasaje se trata. Las evidencias en los hipócritas no estaban. Las evidencias de que fueron rescatados. Las evidencias de que fueron redimidos. ¿Acaso no es una evidencia, hermano Cristian, venir a la iglesia? No es necesariamente una evidencia. Puedes venir a la iglesia y decir desde el monte Guaigüén, soy cristiano. Y en tu casa servir al pecado. Y en los secretos servir a tu corazón y a tu carne. Precisamente eso es lo que le dice. Hacedores de maldad. Creían ser algo por fuera, pero por dentro estaban muertos, vacíos. Y la sentencia judicial, apartaos de mí. Como leía el hermano Jacob en Mateo 25. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Son palabras de Jesús de Nazaret, hermanos. Así es Jesús de Nazaret. Él es el Rey de la gloria, el juez del universo. Apartaos de mí. Ay de aquellos que deseaban el cielo, pero nunca desearon a Cristo. Y si tú en tu vida presente le dices a Jesús, apártate de mí, cada vez que escuchas su palabra dices, eso yo no lo quiero, ¿no será justo que al final del tiempo Él te diga, apártate de mí? Si tú le dijiste toda tu vida, apártate de mí.
A los que le dicen a Jesús en esta vida, tanto en palabras como en acciones, apártate de mí, en la sentencia final recibirán de parte de Jesús, nunca te conocí, siempre te apartaste de mí, así que ahora tú apártate de mí. Apártate de mí. Yo no tengo morada contigo. ¿No es esto justo acaso? ¿No es justo que aquellos que despreciaron la presencia íntima, relacional de Jesús, sean al final apartados de ese Jesús? Y al final obtenieron precisamente lo que sembraron. Lo que se siembra se cosecha. Si rechazaron a Jesús en esta vida, estarán lejos de Él en la próxima. Así es, hermanos. Entonces, esta es la advertencia para nosotros. ¿Cómo estoy yo con el Señor? ¿Cómo estoy yo con el Señor? Mientras la declaración en aquel día, en ese día que va a venir, cuando venga Él en gloria, va a ser apartados de mí, hacedores de maldad. Hoy la declaración de Jesucristo es: venid a mí, hacedores de maldad. Hoy es venir a mí. Mañana será apártate de mí. Pero hoy Jesús no ha venido aún a juzgar. Aún el juicio no ha venido. Hay todavía un poquito de tiempo. Las puertas todavía están abiertas. El Señor dice: venid a mí, hacedores de maldad. Porque el amoroso Hijo de Dios no ha venido a juzgarnos hoy. Esta no es una palabra de juicio. Es una palabra que nos advierte del juicio que vendrá si en el fondo no escuchamos su voz ahora. Pero hoy Él nos dice: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y llevad mi yugo, que es fácil y ligero. Pero en aquel día, cuando Él venga por segunda vez, todo aquel que no haya creído verdaderamente con una fe viva, que luego obró por el amor y tiene frutos de obediencia, todo hipócrita será lanzado al lago de fuego. Y en ese día veremos a muchos que conocimos, que parecían ser y no eran. Porque le dice: hacedores de maldad. Ustedes practicaron el pecado, nunca se arrepintieron del pecado, nunca se volvieron a mí, nunca vinieron a mí para que yo los perdonara. Vivieron y se deleitaron en su pecado toda su vida. Pero se vestían de eterno. Pero profetizaban. Pero hicieron muchos milagros. Hacedores de maldad. Esa es la advertencia. Tratar de fingir algo por fuera, pero estar lejos dentro. Ser en secreto un pecador que ama y se deleita en el pecado, vivir la inercia del cristianismo, pero en lo secreto, deleitarme en el pecado, servir al pecado. Todos los hipócritas serán echados fuera. No quiero decir con esto que necesitamos la perfección para estar dentro, por supuesto que no. Pero esta es precisamente la relación que te hablaba en un principio, la fe, la relación que hay entre la fe y las obras. ¿Qué viene primero? ¿La fe o las obras? Entonces no se necesitan obras, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y esto es tu decisión? No de vosotros, pues es don de Dios. Incluso la fe es un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Señor, mira todo lo que hicimos en tu nombre. Que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Todo es por gracia. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos restauró cuando estábamos totalmente desahuciados, hermanos. No es por obras. No es por obras, pero es para obras. Porque, versículo 10, Efesios 2:10.
porque somos hechura suya. Él nos rescató. Y ahí la palabra hechura, poema en el original. O sea, somos el poema de Dios. Somos la composición. Él no solo nos salvó, Él nos transformó. Hay un corito que dice, lo cantamos a veces en la cárcel, y me tocó, no habiendo nada bueno en mí. Gracias. Y me transformó. Cambio el deseo de vivir. Él viene y cambia tu vida, cambia tu corazón. Te transforma, cambia tu vida. Eres hechura suya. Fuiste creado como el poema de Dios ahora. Eres bonito porque eres un poema. Lo hizo Dios. Dios hizo la obra. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. No somos elegidos por algo bueno que hay en nosotros, pero somos elegidos para la santidad, para la piedad, para reflejar en nosotros el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Y esa es la relación. La raíz de la fe produce, la naturaleza del árbol produce frutos acordes a esa raíz. El buen árbol da buen fruto. Y yo te pregunto, ¿por qué tú eres un buen árbol? Porque Dios te hizo ser un buen árbol. Dios te transformó de un mal árbol a un buen árbol. Y ahora porque eres un buen árbol, das buen fruto. Entonces en el juicio final, Jesús no te va a preguntar si tú estabas inscrito en la lista de miembros de la iglesia presbiteriana. A ver, ¿dónde está tu nombre acá en la lista de miembros de la iglesia? ¿No es por profesión de fe? El Señor no te va a preguntar, oye, ¿y se te olvidó ponerte corbata hoy día, chuto? ¿No? ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor va a ir a las obras. Pero no porque seamos salvos por obras, es porque la vida del cristiano produjo buenas obras. Eso es inevitable. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y es que acaso el Señor no sabe eso? Claro que lo sabe, pero seremos juzgados delante de todos. Y será el veredicto público del Señor de estos son mis hijos y se nota. Habrá frutos. En el pasaje que leyó el hermano en Mateo 25, ¿qué es precisamente lo que Jesús le dice a las personas? No le dice, ¿cuánta fe tuviste en mí? No, les habla del amor a los demás. Le dice, cuando estuve enfermo me visitaste. ¿Qué es eso? Amor al prójimo. Tuve hambre, me diste de comer. Estuve en la cárcel. A los cristianos los perseguían en el primer siglo, los metían a la cárcel. Me fuiste a visitar. Amor al prójimo. ¿Y de dónde viene el amor al prójimo en nosotros? Dios produce eso en nuestro corazón porque nosotros hemos experimentado su amor. Entonces, nuestro amor por los demás, nuestra obediencia, nuestros buenos frutos, no son nada más que evidencias de la gracia de Dios en nosotros. Evidencias. Entonces, en el día final, Jesús va a buscar evidencias. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que habrá muchos árboles con muchas hojas y sin fruto. Y a los de la derecha le dirá, a los de la izquierda. No son ustedes, ¿eh? Lo mismo. ¿Tuve hambre? ¿No te importó? No te preocupaste por tu hermano, no te preocupaste por tu prójimo. El amor al prójimo fluye del amor a Dios, lo que leíamos en Apocalipsis 2. Dejaste el primer amor. No amaste a Dios, no amaste al prójimo, pero te vestías de terno y corbata. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hay algunas lecciones para nosotros acá. En primer lugar, el Señor nos llama al autoexamen. Este pasaje es un pasaje de autoexamen.
Porque el Señor nos está diciendo que hay muchos que llegarán engañados, creyendo que tienen muchas cosas, pero en realidad no tienen fruto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quiénes son los únicos que hacen la voluntad de Dios? Que se resume en dos cosas: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Quién es el único en esta tierra que hace la voluntad de Dios? Es aquel que ha sido alcanzado por Jesucristo, que ha habido una transformación en él, ha sido salvo por gracia y ahora produce frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la única persona que puede hacer voluntad de Dios, es la persona que ha sido salva por la gracia de Dios. Entonces Jesús nos está enseñando acá salvación por obras. Nos está enseñando de que hay que rechazar el sacrificio de Cristo y ahora hay que ponernos a hacer cosas para Él, para alcanzar el cielo. No, esas cosas van a ser nada más evidencias de haber tenido un encuentro profundo con Jesucristo. Antes de decirle hacedores de maldad, le dicen nunca os conocí. Estuvimos unidos, no había relación entre nosotros. Primera cosa, autoexamen. Hermano, si este pasaje se parece mucho a ti o se parece mucho a mí, debemos preocuparnos profundamente. Preocuparnos de que no vivamos más de hoy día y no arreglemos este asunto. El asunto de la hipocresía, el asunto de la apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Autoexamen. Hay en tu vida frutos. Hay en tu vida frutos que han sido producidos por el Espíritu Santo. Amor, paciencia, longanimidad, fe, mansedumbre. Hay frutos. ¿Cuál es tu relación con tu prójimo? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cuál es tu relación con Jesús? ¿Tienes relación con Él? Primera cosa, autoexamen. Cada uno tiene que ver, porque esto es una misericordia de Jesús, advertirnos antes de que pase. Primera cosa, autoexamen. Segunda cosa, si tú te das cuenta de que fallaste y de que no has hecho la voluntad de Dios y no puedes encontrar fruto en tu vida, ¿qué te tengo que decir? ¿Anda a hacer fruto? ¿Qué le decimos a los perales? Le empecemos a decir, a ver, den fruto. Y el peral me hace caso. Él produce el fruto porque es de naturaleza un peral. Es necesario que nazcas de nuevo. Si no hay fruto en tu vida, si hay solo hipocresía, es necesario que nazcas de nuevo. El que nace de nuevo es el único que puede ver y entrar en el reino de Dios. Y para nacer de nuevo tienes que mirar la obra que Jesús hizo en la cruz. Mis hermanos, el Rey de la Gloria que aquí está hablando tiene marcas en sus manos. Tiene marcas en su costado. ¿Qué es lo que dice eso? Yo morí por los hacedores de maldad. Yo di mi vida por alguien tan hipócrita y tan malo como tú y como yo. Jesús dio la vida por nosotros. Lo primero que tenemos que hacer entonces es mirarle a Él. Mirarle a Él, venir a Él, creer en Él, creer lo que Él hizo por nosotros, creer en la gracia de Dios expresada en el Evangelio. Eso es lo primero. Todos los días el cristiano debe venir a la cruz y recordar quién es.
Y ahí tú puedes conocer íntimamente a Jesús en su cruz. Conocerlo. Entonces, la primera cosa para hacer es mirar a Cristo. Todos tienen que mirar a Cristo. Los hipócritas tienen que mirar a Cristo y los que no son hipócritas. Los falsos cristianos deben mirar a Cristo y los cristianos también deben mirar a Cristo. Debemos verle a Él, ver sus heridas, ver lo que Él hizo por nosotros para rescatarnos de nuestra maldad. Él fue molido por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros nos fuéramos molidos. Pero si tú no crees ese mensaje, si tú rechazas a Jesucristo de Nazaret, aun cuando parezcas ser cristiano, si no está en el corazón, al final se va a revelar. Al final se va a revelar. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Hay esperanza. Hay esperanza ahora. Hoy es día de salvación. Hoy el Señor tiene las puertas abiertas. Hoy el Rey está llamando a los rebeldes a que vuelvan a Él, a que suelten sus armas de rebelión y se rindan a Él. Se rindan, crean en Él, beban del agua, coman del pan, vean la luz y le sigan. En tantas figuras que lo puso en los evangelios. Creer en Él y seguirlo. Y entonces, cuando nosotros nos encontremos directamente con Jesús de Nazaret, eso va a transformar nuestra vida. Y esto también es cierto para los cristianos cada mañana. Porque la suministración del Espíritu Santo para la vida piadosa en el cristiano viene por el Evangelio. La única forma de que tú seas santo no es haciéndote una lista de cosas que hacer y no hacer, es estando a los pies de Jesús todos los días. Es la única forma en que puedes ser más santo. ¿Por qué? Porque el suministro del Espíritu, según Gálatas 3:5, viene por la fe o por las obras de la ley. Por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Jesús. Entonces tú tienes que estar constantemente meditando en el Evangelio para que te sea suministrado el Espíritu Santo. Y siendo lleno del Espíritu Santo, adivina qué, vas a producir frutos del Espíritu Santo. Que va a estar lleno del Espíritu Santo y no vas a andar en la carne. Pero eso viene inicialmente de estar siempre mirando a Jesús. El rey que está dando esta advertencia tiene marcas en sus manos y en sus pies. Fue atravesado, fue lacerado, fue escupido, fue burlado. ¿Por qué? Para salvarte a ti, para salvarme a mí. Porque nos amó. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilloso mensaje! Él no esperó que fuéramos buenos para amarnos. Nos amó aún cuando éramos pecadores. No esperó que estuviéramos vivos para amarnos, sino que nos amó cuando estábamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Nos amó en el pozo más profundo, hermanos. Entonces, si tú tienes un pecado, o si tú has salido de ese pozo, pero algo ha tropezado en tu vida, ¿acaso no te amará hoy el Señor, ya estando reconciliado con Él? Pero también el mensaje es que si tú has creído y crees este mensaje glorioso del Evangelio de la cruz, eso va a producir en ti buenas obras, conformidad a la voluntad de Dios. Y tu vida va a empezar a abundar en buenas obras. Pero hay que examinarse en el fondo, ¿no? ¿Me equivoco? Hay que examinarse si tenemos o no buenas obras, si estamos produciendo, en qué área de mi vida estoy fallando y el Señor quiere que me arrepienta. Mi exhortación también es que hagas la voluntad del Padre, que ames a Dios, que Él sea tu gozo, a quien honres cuando nadie te ve, a quien temas cuando estás en secreto. Pues si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Señor nos salvó solo por gracia,
por medio de la fe, pero Él nos salvó para producir buenas obras. Lo que yo dije en un principio, de que este sermón era la conclusión ¿de qué? ¿De dónde es la conclusión este pasaje? Del sermón del monte. Alguien me puso atención, gracias. El sermón del monte. Él dice, el que haga la voluntad de mi Padre. Sermón del monte. Ser sal de la tierra y ser luz del mundo. ¿Cómo está tu evangelismo? Sermón del monte. El enojo. El enojo del corazón. Insultar a los demás. ¿Cómo tratas a las otras personas? Sermón del monte. Jesús y el adulterio. La codicia del corazón. ¿Cómo estás con la lujuria? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús y el amor a los enemigos. Al que te pega la mejilla izquierda, ponle la otra. El que te odia, ámalo. El que te persiga, ¿cómo estás con los que te hacen mal? ¿Cómo estás con la oración? ¿Cómo estás con la gloria? ¿Estás buscando la gloria de otros para que te aplaudan? ¿O buscas a tu Padre en secreto? ¿Cómo estás con el ayuno? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en el cielo o está en las cosas de esta vida? ¿Qué pasa con tu ojo? Tu ojo es la lámpara del cuerpo. Estoy citando el sermón del monte. Si tu ojo está en tinieblas, ¿qué estás mirando en el día a día? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo estás con la ansiedad? ¿Cómo estás con la preocupación? ¿Cuál es tu relación con las riquezas? ¿Cuál es tu relación con la oración? ¿Cómo estás cuando te relacionas con los demás? ¿Estás constantemente juzgándolos? ¿Sin perdón, sin misericordia? Hermanos, lea el Sermón del Monte en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Jesús abarca todas las áreas de nuestra vida. Y el Señor dice, haz mi voluntad en todas las áreas de la vida. Y ahí es donde nosotros debemos dar el fruto, precisamente. Pero como dije, el fruto es nada más el resultado que da evidencia de que algo pasó en nosotros. Y si nada ha pasado en nosotros, necesitas encontrarte con Jesús. Y si ya pasó algo en ti, necesitas encontrarte con Jesús también. Porque es a través del Evangelio que se produce el suministro del Espíritu Santo. Amén. Yo espero, hermano, yo estoy viendo el rostro de cada uno de ustedes. Yo no quiero ver a nadie, hermanos, de aquí ser parte de este grupo que el Señor habla acá. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. El Señor ha advertido nuestras vidas hoy. ¿Cómo vamos a responder? Tengamos un momento de oración.